Nuevo ataque de la clase política y del Estado a los más vulnerables, en este caso los pensionistas. Ya lo hizo hace unos meses contra los autónomos y lo sigue haciendo, y lo hizo durante la declaración del estado de alarma y el confinamiento, donde obligó a todos los empresarios por cuenta propia a cesar su actividad, y ahora está exigiendo retroactivamente el pago de la suspensión de las cuotas de ese periodo. Pero ahora el gobierno ya plantea la enésima reforma de las pensiones, lo que Europa nos lleva diciendo desde hace años que debemos revisar, que debemos controlar, y en este caso el gobierno una vez más plantea un modelo de reestructuración de las pensiones de algo que ya todos sabemos que en el modelo que tenemos ahora mismo en España está quebrado y es inviable. Los puntos fundamentales por los cuales se circunscribe esta reforma es la reindexación al IPC de las pensiones, el pasar una serie de gastos de la seguridad social a los presupuestos generales del Estado y por consiguiente el aumento de la tributación que dependa de los impuestos, mantener la viabilidad de las pensiones y por lo tanto se requiera todavía aumentar más la carga tributaria, y un plan de venida a España de 10 millones de inmigrantes en 30 años, 330.000 que se esperan por cada año. Fuera de discutir si esto es viable o inviable, si es bueno, si es malo, qué consecuencias tiene, creo que debemos, desde el punto de vista político y no solamente el económico, centrarnos en ver la perspectiva global y que los árboles no nos impidan ver el bosque. El gran aspecto fundamental que redunda en el caso de las pensiones, que suponen prácticamente un 15% del PIB español, lo que debemos tener en cuenta es algo de manera estructural, genérica, que es lo que Europa, de manera constante, que es de quien depende ahora mismo que se estén pagando a los funcionarios y los sueldos en España, no deja de repetirnos. Y es que en España se gasta más de lo que se ingresa. Ese es el gran problema que tenemos en España, que en España se gasta más de lo que se ingresa. Entonces, lo que tenemos que advertir, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que examinar es en qué nos estamos gastando el dinero. Si tenemos una crisis de pensiones o si tenemos realmente una crisis global, estructural, como nos dice Europa, de gasto y de ingreso. En este caso, el señor Escrivá, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, dijo hace poco que los baby boomers, refiriéndose a la generación entre los años 50 y 70, podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más. Podrán elegir entre Guatemala o Guatepeor. Esto es pernicioso y canalla en sí mismo por una razón. El Estado se pone a sí mismo para justificar su existencia como el garante de la paz y la protección del patrimonio, la seguridad y la vida y los derechos de los ciudadanos. Si el Estado es el que pacta con los ciudadanos, que durante una gran parte del tiempo va a quitarles parte de lo que ellos han generado, de la riqueza que ellos generan, con el fin de garantizarles que el día de mañana, cuando no tengan unas facultades óptimas, intelectivas y físicas para desarrollar su actividad, es decir, cuando ya no puedan trabajar, van a cuidar de ellos. Y durante ese tiempo, durante 30, 40 años, le están quitando su dinero. Y en el momento en el que necesitas que el Estado asuma su compromiso, te dice que las circunstancias han cambiado, que ahora no te puede pagar tanto como te dijo, que tienes que trabajar un poquito más, eso es una barbaridad y una canallada. Eso es la violación de un acuerdo contractual de manera unilateral y no se puede permitir, y más aún que se haga con alguien en el que la situación contractual le ha dejado en una situación de desfavorecimiento como es a los pensionistas. Pero como digo, a nivel global, lo que creo que debemos percibir es en qué nos estamos gastando el dinero y si realmente las pensiones es algo que requiere de un esfuerzo ímprobo por parte de los ciudadanos y de renunciar a lo que les corresponde, repito, por derecho propio, en pro de mantener otras cosas. En definitiva, que lo que debemos examinar es si realmente nos estamos gastando el dinero en aquello que es imprescindible y por lo tanto está justificado ahora mismo a agredir a aquellas personas que han trabajado durante 30, 40 años y en el momento en el que necesita que el Estado le soslaye y le atienda, no lo puede hacer con las garantías que le había prometido. No voy a hablar de los miles de casos de corrupción que se han probado, sin tener en cuenta los que no se han probado, que han supuesto a las arcas públicas 130.000 millones, casi un año de pensiones, dinero que se ha robado directamente por la clase política. Lo que yo voy a plantear es si realmente tenemos un modelo de Estado eficiente y necesario de acuerdo con las realidades demográficas, culturales, políticas, laborales, sanitarias, educativas
que necesitamos. Me gustaría saber al respecto por qué somos el país de Europa que tiene más políticos por habitante. Me gustaría saber, sin embargo, por qué somos el país donde menos accesibilidad hay a los políticos. ¿Por qué tenemos diputaciones, comunidades autónomas, Congreso, Senado, empresas públicas, administración? ¿Por qué tenemos un entramado que hemos construido para que los partidos tengan sus premios de consolación en el Estado de las Autonomías, que supone un despilfarro anual de 200.000 millones de euros, que con eso se paga perfectamente las pensiones? Me gustaría saber si todo eso es necesario y si hay que robarle directamente a las personas que han estado con toda la confianza dando su dinero al Estado religiosamente y ahora se les dice que tienen que ajustarse el cinturón o que tienen que trabajar un poquito más. Me gustaría saber si realmente estamos contribuyendo a sostener una burocracia y una nueva aristocracia en forma de estado de partidos con empresas públicas, con chiringuitos, como el que le ha montado a la señora Ayuso al señor Toni Cantó, y más aún cuando no hablamos del caso de los ERE, de la Gürtel y de todos los casos de corrupción. Me gustaría saber si realmente el gasto público está justificado y si realmente hace falta meterle un cuchillo a las pensiones y a los pensionistas para no meterle un cuchillo al sistema político español y al gasto público que tenemos. Como sabéis, yo no estoy en contra del Estado, creo que las características demográficas y las configuraciones nacionales de hoy en día requieren forzosamente del Estado para la organización nacional, pero el Estado es como el fuego, puede calentarte o puede quemarte, puede protegerte o puede destruirte, y es un instrumento que o se controla o puede y arrasa con todo. Y eso es lo que estamos viendo. Un Estado que carece de límites de control, subirá los impuestos cuando se requiera, recortará las presiones y donde digo Diego, y es lo que estamos viendo. Como no cambiemos estructuralmente el gasto público en España, el problema que vamos a tener es que los políticos no van a recortar de aquello que para nosotros es superfluo y para ellos es prioritario, sino que van a recortar de aquello más necesario y sobre todo en los aspectos, para nosotros quiero decir, y sobre todo en los aspectos donde el ciudadano está más desamparado, como son los autónomos, como son los pensionistas. Entonces yo creo que es importantísimo que nos empecemos a plantear la viabilidad de esta forma de estado de partidos a la hora de garantizar la seguridad y el patrimonio de todos los ciudadanos y desde luego de los más desfavorecidos. Creo que es una reflexión que deberíamos hacer todos honestamente, y creo que en ese camino la única respuesta posible es que necesitamos una reforma estructural que reduzca drásticamente el gasto público y que garantice a través de mecanismos de control y límites a la clase política que aquello que se ha implementado con el fin de garantizar la paz y la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos efectivamente se destine y se vehicule como tal. Y esa es la razón por la cual no solamente yo seguiré haciendo la divulgación que hago, sino que además asociaciones civiles que no perciben ni un solo euro del Estado, como la Junta Democrática, seguirán luchando con denuedo en las calles para que esto sea así. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.